Bienvenidos a nuestro presente episodio de WhatsApp Prof. Hola Walter. Hola, Hola Martín. Martin. Estamos de vuelta en el estudio. Volvimos al estudio. Tuvimos algunos en los arbustos, Puede que la gente los vea pronto. Sí. Y podemos entrar directamente en esta. Hay algunas cosas sucediendo en el mundo que podemos discutir, pero comencemos con una oración. Padre Celestial, es un privilegio trabajar para ti y te agradecemos por eso. Pedimos que ilumines nuestras mentes de nuevo con esta discusión muy importante y que también ilumines a los espectadores y que nos ayudes con el Espíritu Santo para discernir lo correcto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Martin dice, ¿qué pasa si Tucker Carlson se postula para presidente? Es un tema muy sucio. Inteligencia artificial se revela, Tercera Guerra Mundial, choque del sistema financiero y más avivamientos. ¿Cambiará algo si se postula y llega a la presidencia? Nada cambiará, porque el mundo tiene una agenda y ningún presidente la detendrá. Realmente somos un poco irónicos aquí, en caso de que piensen que somos súper serios sobre todo lo que hacemos. Creo que deberíamos aclarar otra cosa, porque cuando citamos a alguien de la izquierda, habrá alguien de la derecha que se decepciona de nosotros. Y cuando citamos a alguien de la derecha, habrá alguien de la izquierda que se decepciona de nosotros. Por lo que nuevamente hagamos nuestra posición totalmente clara. De nuevo, como hicimos en el principio, durante el medio y en todos estos episodios. No estamos ni en la izquierda, ni derecha, ni centro. Nos ocupamos de profecías bíblicas. Así es. Y citaremos a la izquierda, y citaremos a la derecha, y citaremos el centro, y veremos a dónde se dirige el mundo. Correcto, somos observadores. Somos observadores, esa es nuestra posición. Déjame dejarlo incluso más claro, y miremos a una cita del espíritu de profecía. Sí, para ponernos en contexto. Y esto viene de Consejos para la Iglesia. Aquellos que enseñan de la Biblia en nuestras iglesias y nuestras escuelas no están libres de hacer públicos sus prejuicios a favor o en contra de hombres o medidas políticas, porque al hacerlo excitan la mente de otros, llevándolos a abogar por su teoría favorita. Hay entre aquellos que profesan creer la verdad presente, algunos que entonces serán movidos a expresar sus sentimientos y preferencias políticas, para que haya división en la iglesia. La iglesia es sobre Jesucristo, es sobre el reino de Dios, no es sobre los reinos de este mundo. Eso no significa que no debemos estudiar historia, estudiar política y ver hacia dónde se dirigen, porque tenemos ciertos renglones respecto a dónde se dirigen. ¿Nos debemos involucrar? No, no nos debemos involucrar. El Señor hará enterrar a su pueblo las cuestiones políticas. En estos temas el silencio es elocuencia. Cristo llama a sus seguidores a reunirse en unidad en los principios puros del Evangelio que son claramente revelados en la palabra de Dios. No podemos votar seguramente por partidos políticos. Creo que esa declaración alborota todo el palomar, porque tenemos a muchos en nuestras filas que creen que es nuestro deber votar por partidos políticos. Hay cosas que podemos considerar, temperancia, por ejemplo, pero cuando se trata de votar a ideologías políticas, ¿cómo puede? Lo hemos dicho 100 veces. ¿Puede el embajador extranjero votar en el país en el que se desempeña? No. No. Somos embajadores de otro reino. No podemos votar por entidades políticas aquí. Sí, debes permanecer no partidista, sin Correcto. escoger lados. Porque no sabemos a quién votamos. No podemos tomar parte segura en ninguna maquinación política. Martin, si sabes que detrás de la cortina, estos políticos son en su mayoría miembros de sociedades secretas con agendas muy discretas y nefarias, ¿cómo puedes votar por ellos? Muchos de ellos son actores. Sí.
han sido entrenados para reflejar cierta imagen y usarán los medios que justificarán lo que hacen. Exacto. El fin justifica los medios. Verás, puede que la gente necesite ir e investigar un poco nuevamente sobre los jesuitas. ¿Y cómo operan? Sí, porque esta es su agenda. Se convertirán en los mejores protestantes en un reino protestante. Se volverán hindúes. Se convertirán en cualquier cosa siempre y cuando sirva a los propósitos de la Madre Iglesia. Aparecerán como parejas casadas cuando en realidad se supone que deben estar en celibato. Y sus propias esposas no saben que pertenecen a sociedades secretas. Reiteremos esto. No estamos tomando posiciones, estamos mirando tendencias. Verás, la cosa es que usamos tendencias políticas y eso significa que no usamos solamente una fuente o un proveedor de noticias. Pero cuando hay más de esto que cabe y viene de un mismo noticiero, obviamente que será usado más de seguido. Eso no significa que concordamos con la persona que estamos citando allí. Uso varias aplicaciones en mi celular para ver las noticias y uso diferentes. Uso aquellas de la izquierda y aquellas de la derecha. Y las miro a ambas, porque es muy interesante para mí el cómo juegan sus lados opuestos de la misma valla. Exacto. Siempre tengo el dialecto hegeliano en mente. Estos dos pueden que estén sentados en la misma mesa planeando exactamente lo que harán. Exacto. Así que cuando lees un artículo, lo lees no para ver lo que dice el artículo, sino para ver en dónde se encuentran todas estas... Hay tantos asuntos y agendas a los que ponerles el filtro para verlos bien. Cuando di esas charlas sobre masonería, por ejemplo, cuando vas a Washington y te encuentras con esa logia masónica de grado 33, luego tienes a los miembros del Senado, demócratas y republicanos, peleando con uña y diente. Y cuando terminan van a la logia y bajan a esas habitaciones de calabozo en la logia, y quién sabe lo que sucede allí. Una vez me colé en ellos y había fotos ahí abajo en la sala de Albert Pike y todas esas cosas. Y tienes todas estas fotos de eventos políticos, partidos políticos, y todas esas diferencias desaparecen y hacen decisiones basadas en otra ideología. Si ellos lo hacen con una agenda que es luciferina, ¿no lo haremos nosotros con una agenda que es bíblica? Concuerdo contigo al 100%. Así que las políticas del partido se acaban cuando entran a la logia. Y cuando salen de la logia, la política de los partidos se halla bien y saludable, viviendo en Washington o en cualquier otro país que puedas mencionar. Si tomas el Parlamento de Sudáfrica, leía el otro día que alguien se estaba quejando de que había una logia de masones en el territorio del Parlamento. Sí. Luego hubo una pequeña corrección. Lo sentimos, esa fue una percepción equivocada. El Parlamento está en territorio de la logia masónica. Exacto. Esa es la forma correcta de decirlo. Así es como funciona. Esto es un descargo de responsabilidad. No estamos interesados en la política, estamos mirando resultados y hemos estado hablando sobre oscilaciones del péndulo, porque la Biblia dice que la marca de la bestia será implementada. Nos dice quién es la bestia, que es el catolicismo romano. Nos dice sobre la segunda bestia, quién es, cómo surgirá. Y eso es lo que estamos buscando. Y de momento tenemos un gobierno extremadamente secular que está apurando los abucheos de aquellos que están más inclinados a la derecha, incluyendo a las personas como Tucker. Y por supuesto, él entrevista a personas de varias ideologías, pero también entrevista a demócratas. Sí. Y miraremos eso ahora. Esa es la cosa. No escriban en los comentarios. No deberían usar a Fox News. No deberían usar a Tucker. Entonces podrían decir que no debería usar a CNN. Y no debería usar a Al Jazeera. Y esto y lo otro. Al Jazeera te hablará sobre el Oriente Medio. También en su ideología sesgada. Sí, ¿verdad?
Así que depende a quién mires. O miras a televisión RT, entonces obtienes otra imagen nuevamente. ¿A cuál mirarás? La mirarás a todas para hacer una decisión informada, no para ver de qué lado me detengo. Dejemos eso claro, sino para ver cómo encaja en el cuadro, a dónde nos dirige. Bueno, en nuestro primer video, todas las cosas que hemos dicho que mencionaríamos, IA revelándose, Tercera Guerra Mundial y todo esto. La cosa es que usaremos nuevamente mucho del material de Tucker, porque él realizó las entrevistas. Pero eso no significa que nosotros, que es nuestro hombre, Y que nosotros seguimos su ideología. Queremos saber a dónde se dirige. pero este primer video es para mostrar un poco de por qué la gente se puede agitar con él, mientras que otros pueden disfrutar de lo que dice. Puede que sea por cómo lo dice más que por su contenido. Lo que es muy claro es que estamos presenciando algo serio suceder en el sector financiero y otros sectores de nuestro país. No sabemos a dónde se dirige todo esto. Estamos orando por lo mejor y no queremos histeria. Pero si eres el secretario del Tesoro, estarías muy preocupado. Estarías prestando mucha atención porque ese es tu trabajo. Sobre el cuidado reproductivo, incluyendo el aborto, ayuda a aumentar la participación en la fuerza laboral. Presidente Biden, también me siento de la misma forma. Creo que el cambio climático es una amenaza existencial que debe ser dirigida inmediatamente. El mensaje que traigo del presidente Biden es simple. América se mantendrá con Ucrania, por tanto, como se necesite. Ok, ella está muy molesta. Y tendremos más abortos y equidad, abortos, Ucrania, bien, lo entendimos. Pero la hora de los niños ha pasado. Es hora de los adultos, ya que tenemos problemas de verdad. Los llamaría problemas sistémicos con nuestra economía. Y cuando tienes esos, quieres a gente inteligente y sabia con previsión y autocontrol y la habilidad para concentrarse en cosas de consecuencia real. No en la basura de moda que ocupa la mayoría de nuestro tiempo aquí en Noticias de Cable, sino en las cosas a largo plazo que asegurarán que nuestro país se mantenga fuerte y próspero cuando no estés. Lo que no será dentro de mucho porque son muy ancianos. Martín, no tienes permitido reírte. Porque si ríes, la gente puede pensar que estás de acuerdo con él. Es interesante que los asuntos, pongámoslo de esta manera, los asuntos que están inquietando a aquellos a la derecha del centro, otra cosa que menciona, aborto, cambio climático, todos estos asuntos inquietan a los de la derecha. Es un muy buen portavoz para esa ideología. Así es. Si miras a CNN, hacer lo mismo en el otro lado será un sentimiento exactamente opuesto. Hemos estado hablando del balanceo del péndulo. ¿Dónde se halla el péndulo de momento? En la izquierda. Si quieres implementar todo lo de la Biblia, entonces debes tener un componente religioso insertado. Debemos alejarnos de la izquierda a la derecha. ¿Cómo haces eso? Manipulas mentes. O tú mismo estás excitado por algo que te hace manipular mentes para atraerlas en una dirección en particular. De esto estamos hablando. No digo que este hombre sea un infiltrado, haciendo un trabajo específico altamente calculado, pero podría ser una herramienta. Digamos, un títere en las manos de un titiritero, que ni la izquierda ni la derecha pueden ver. Verás, ahora lo interesante es, la mayoría de gente seguramente no sepa que él ha sido, digamos, despedido de Fox News. Y podemos escuchar que no es muy aficionado a la idea de hablar sobre noticias de cable. ¿Y si comienza algo propio? Eso es muy interesante. Lo que también es muy interesante es la sincronización. La sincronización. El péndulo, en mi opinión, como hemos visto últimamente, está ocupado balanceándose, alejándose de la cultura woke, volviendo a los valores, particularmente a los valores religiosos. Y él hace muchos ruidos religiosos, ¿verdad? Oh, sí. Y también está muy molesto con su iglesia, que no es lo suficientemente franca. Debería estar más activa e involucrada.
¿No estamos advertidos en la Biblia de que esto sucederá? Esto debería dejar claro que estamos mirando una moda, ¿no? Ahora, si el hombre es muy popular, y obviamente lo es, porque es el programa de entrevistas más popular en la Tierra, observado por más personas que cualquier otro, entre ellos enemigos y muchos fans. Entonces, ¿tiene influencia para persuadir mentes? Una gran influencia. Probablemente tenga una mayor influencia cuando entre a Internet. Has mencionado, Martin, que tienen una red de noticias de cable que se ha posicionado a sí misma en la derecha. Démosle un nombre. ¿Qué tal Fox? ¿Es un centro de noticias que se ha posicionado en la derecha? ¿Correcto? Luego tienes otra que se ha posicionado en la izquierda. Démosle un nombre. CNN. Y ambos están en guerra entre sí. Una vez que el péndulo empiece a volver a la derecha, ¿qué tan a la derecha quieres que se vaya? Probablemente bastante lejos. Todo, tanto como sea posible. Bien, entonces si quieres tanto como sea posible, pero quieres traer a la gente con ello, bien, entonces tienes a alguien empujando la agenda, quizás tocando a la agenda. Puede que sea un Tucker. ¿Me sigues? Sí. Y luego tienes resistencia en la derecha por la misma red. Y la resistencia dice, tú caerás. Estás despedido. ¿Dónde se encontrará la simpatía? Con el despedido. Con el que ha sido despedido. ¿Estás seguro? Definitivamente. Ahora imagina que él consiga otra plataforma que le permita llegar a ser mayor. O digamos que entra en la esfera política. Estábamos bromeando y diciendo, ¿y si se postula para presidente? Es muy irónico. Si sucede, me sonreiré. Si no sucede, también está bien. ¿Con quién se alinea? Y así es como funciona. Porque en cualquier industria funciona así, ya sea hecho activamente o sucediendo subconscientemente, porque otra entidad que nadie puede ver está realmente manipulando las mentes. Solo quiero decir, lo que estás diciendo es que puede que ni siquiera sepa que esté cayendo en esto. Ni siquiera lo sabría. Puede que esté cayendo en una trampa, y puede que sea totalmente honesto con ello, y puede que estemos totalmente equivocados. No estamos eligiendo lados, solo estamos mirando tendencias. Si tiene esta base, ¿no se llevaría consigo un grupo más conservador en el balanceo del péndulo? Definitivamente. Sería lo mismo que, por ejemplo, Trump. Tiene cierta... Hemos mostrado una y otra vez durante años que probablemente él sea parte de la agenda también. Sí, ¿tiene un brazo religioso en su agenda? ¿Acaso Tucker tiene un brazo religioso? Bien, digamos que Trump cae y alguien como Tucker sube a una posición de prominencia. No tiene que ser Tucker, puede ser DeSantis, puede ser cualquiera. Incluso podría ser Kennedy, que está en el lado Y está en la democrático. izquierda. Eso también es interesante, siempre y cuando ese brazo religioso esté unido a ello. Nosotros estamos interesados en cuándo se una la Iglesia y el Estado. Y no tiene que ser necesariamente la derecha, como tú has dicho. Puede ser incluso la izquierda. E incluso la izquierda puede decir, tengo inclinaciones políticas de izquierda, pero no soy de los otros complementos. Los dejaremos atrás. Kennedy puede hacer eso. ¿Era Kennedy pro-jab? No, él sigue. ¿Cuánta gente lo condena por eso? ¿Eso atraería gente hacia él? Sí, especialmente de la derecha. Bien, Martin. Este es un escenario fascinante. Y cualquiera puede ganar. Cualquiera puede llevarnos a la marca de la bestia.
Así que, ¿por cuál votarás, Martín? No podemos, ni un solo candidato. Ni uno. Bien, espero que lo hayamos dejado abundantemente claro y veamos lo que está haciendo el mundo y cómo trabaja esta dialéctica. ¿Podemos desenterrar algo que también es interesante, Martín? No estamos diciendo que hay algo siniestro adjunto a ello, pero es interesante, dejando en claro que no estamos eligiendo lados. Cuando hablamos de Donald Trump y aquellos con el apego espiritual pensaron que era el campeón. Tenías a los grandes predicadores orando por él y todas estas cosas. Los profetas. Y aún así, él se veía tan poco religioso como podía serlo, pero él era el campeón porque hacía los ruidos correctos, ¿verdad? Miremos esto. Y hemos mostrado que tenía afiliaciones con los jesuitas, al menos en su entrenamiento. Su compañero de fórmula, Pence, tenía asociaciones con los jesuitas. Las personas que están del otro lado, como Fauci, por ejemplo, tenía asociación con los jesuitas. Así que me parece que estés en la izquierda o en la derecha tendrás asociaciones con los jesuitas. Este es uno muy interesante. Esta es la versión online, el Daily Mail. En 2021, diciembre, apareció este artículo. Exclusivo. ¿Quién podría haberlo sabido? Correos revelan la improbable cercana amistad entre Hunter Biden y Tucker Carlson. ¿No es raro? ¿Acaso no se pelean en los medios? Puede que esto haya sido antes, cuando no sabía todo todavía. Pero dejémoslo así. Dejémoslo así. El hijo del presidente escribió una carta de recomendación a Georgetown para el hijo de la estrella de TV y logró que interviniera en una noticia sobre él mismo usando un sitio web de trampas. Un año antes, en un intercambio de correos, evidenciando más aún la cercana relación entre Hunter y Carlson, el presentador agradeció abundantemente a Hunter por escribir la carta de recomendación para la aplicación de su hijo en la Universidad de Georgetown, el alma mater de Hunter. Allí en la izquierda tienes al hijo de Joe Biden, quien es un graduado de Georgetown. Esos son los jesuitas, ¿verdad? Sí. ¿Hay una asociación? Definitivamente. Y Tucker Carlson le pidió que le ayude a mandar a sus hijos a Georgetown. ¿Le gustan los jesuitas? Obviamente, ¿no? Probablemente. Así que probablemente no sepa nada de ellos. O puede que sí. ¿Es para que yo los juzgue o para ti? No. Carlson negó hacer comentarios sobre su correspondencia sobre Georgetown. Buckley terminó por especializarse en ciencias políticas y gobierno en la Universidad de Virginia, por lo que ni siquiera asistió a Georgetown. Graduándose en el 2019, Hunter y Schwerin también colocaron el nombre de Carlson en una lista de personas poderosas y bien conectadas para una fiesta en abril del 2011, organizada por el grupo escolar jesuita Nativity Miguel. Martín, ¿se están codeando con jesuitas? Sí, nuevamente. No sabemos si fue a esa reunión o fiesta, pero estos nombres salen a flote. Esos nombres salen. Como vemos la palabra jesuita salir a flote. Esa es una advertencia bastante grande. Bastante grande. Detrás de escenas son compañeros. En el frente público están en oposición entre ellos. Esto es como cuando los demócratas y los republicanos entran en la logia y se beben una cerveza juntos, riéndose de lo que se está decidiendo arriba, cuando en realidad la verdadera decisión se está haciendo en el subsuelo de la logia, ¿no? Dentro de los invitados hallaban los senadores demócratas Robert Casey y Bob Menendez, presidente de Georgetown John DeGoya, presidente de Olimpiadas Especiales Tim Shriver. Nuevamente tienes al mundo del deporte, tienes al mundo político, tendrás el mundo económico, bancario, educación. todos están involucrados. Están soltando nombres aquí. Enviada del cambio climático y anterior secretaria del Estado, esposa de John Kerry y heredera de la fortuna Haynes. Todas estas personas.
En agosto de 2012, cuando el conocido de Hunter, un administrador del tesoro en el banco de Wells Fargo, preguntó si era amigo de Carlson, él contestó, sí, su esposa Susie y Kathleen son buenas amigas. Es un buen tipo con el que desacuerdo en todo. No sabemos si eso es genuino o si es una fachada. ¿A quién le importa? Ese es el asunto, solo para mostrar. No estamos colgándonos de una cierta persona y nadie debería. Nunca hagas eso. El único que merece tu confianza implícita es Jesús. Justo antes de que fuera eliminado de Fox, dio un discurso en la Fundación del Patrimonio. He escuchado el discurso entero. Fue un buen discurso. Y tenía muchos matices religiosos. Sí, política. Si él fuese un candidato postulándose para presidente, Le hubiera ido muy bien. hubiese tenido un buen discurso. Sería un buen discurso que le ganaría muchos votos. Nuevamente, no nos precipitemos. No estamos diciendo que se postulará para presidente. La ideología que representa es lo que quieren en la siguiente elección. Así es. Y es que el Estado e Iglesia se junten, ya sea de la izquierda o de derecha. Entonces, así vemos los pies de hierro y barro, arte eclesiástico y arte político. Puede que sea hora de revalorar los términos que usamos para describir lo que vemos. Cuando inicié en el patrimonio, la presunción era, y esto es una asunción muy angloamericana, que los debates que se tienen son racionales sobre cómo llegar a un acuerdo sobre resultados. Todos queremos que el país sea más próspero y libre y que la gente sea menos oprimida y lo que sea. Así que debatiremos sobre tasas de impuestos y cómo se mueve la tasa, estaremos en desacuerdo o como sea. Pero el objetivo es el mismo. Entonces nosotros escribimos nuestros papeles y ellos escriben los suyos y que los mejores papeles ganen. No creo que eso sea lo que estamos viendo en absoluto. No creo que estemos viendo un debate sobre cómo llegar al mejor resultado. Creo que está completamente errado. Y he llegado a la conclusión, y debería aclarar que soy episcopal, por lo que no tome ningún consejo teológico de mi parte, porque no tengo ninguno. Crecí en la fe tradicional más superficial que se haya inventado. Ni siquiera es religión cristiana a esta altura. Digo con vergüenza, pero digo esto como observador de lo que sucede. No hay forma de evaluar, por ejemplo, el movimiento transgénero con esa mentalidad. Los documentos de política no los tienen en cuenta en absoluto. ¿Cuál es el punto del sacrificio infantil? No hay un objetivo político entrelazado con esto. No es un fenómeno teológico. Y ese es el punto que trato de marcar. Nada de esto tiene sentido en términos políticos convencionales. Cuando personas o multitudes, la multitud más grande de todas, que es el gobierno federal, el sistema organizado más grande de la historia de la humanidad, decide que el objetivo es destruir cosas, destrucción porque sí, hey, demolámosla. Lo que están mirando no es un movimiento político, es maldad. Puede que todos deberíamos tomar 10 minutos al día para orar por ello. Lo digo en serio, ¿por qué no? Y te lo digo a ti, no como un tipo de evangelista, literalmente te lo estoy diciendo como un episcopal, los samaritanos de nuestro tiempo. Vengo a ustedes desde la posición teológica más baja y humilde que se puede. Soy literalmente episcopal. E incluso yo he concluido que vale la pena tomar 10 minutos de su ocupada agenda para orar por el futuro y espero que lo hagan. ¿Acaso Donald Trump dijo cosas similares? Sí, lo hizo. Despégalo de la persona. Eso es. Mira la ideología. ¿Están diciendo cosas similares? Entonces, esto es una tendencia. Miramos tendencias. Miramos el cómo encaja con la profecía bíblica. Juzgando por los aplausos. ¿Estaban felices con lo que dijo? Puedo asegurarte de que hay unos cuantos millones que aplaudirían. Bien, si fuese a un escenario público, en un estadio, un discurso político en un estadio, ¿recibiría aplausos? Sí, y en realidad recibiría aplausos de la izquierda también. ¿Y habría algunos en la izquierda que odiarían cada momento de ello? Sí, tienes al otro lado. Bien, pero miramos modas.
¿Acaso esto ayudará al péndulo a moverse en una dirección o prevendrá su movimiento? Ayudará. ¿Cómo se moverá mejor? ¿Si lo despides en ese momento o si lo mantienes? Han hecho la jugada correcta, incluso si no lo saben. Incluso si no lo saben. Por lo que si fue intencional o no, es irrelevante. El hecho del asunto es que todavía no se ha acabado. Creo que este es el comienzo. Esto es el inicio. No hemos escuchado lo último. Y actuando en la forma en la que todos lo hicieron, en realidad están destacando algo. He descubierto en mi propia experiencia evangelística que cuando me es prohibido, y por alguna extraña razón, no sé por qué, Martín, pero sucede bastante regularmente, Eso es verdad. cuando me prohíben, ya sea que no quieren que hable en Australia o en Alemania, Francia, Estados Unidos o donde sea. Incluso en un video de YouTube, si es censurado. La mejor propaganda es ser prohibido. Decir que no eres bienvenido. Estás despedido. Se vuelve viral. Así que gracias a aquellos que intentaron prohibirme, especialmente a los líderes en Alemania, quienes hicieron un trabajo particularmente bueno, pero creo que le salió el tiro por la culata. Así que Martín, miremos algunos de los asuntos que menciona y que eleva y las preocupaciones que levanta, porque estas no son preocupaciones de Tucker. No obtienes popularidad al elevar preocupaciones de Tucker. Obtienes popularidad al tocar nervios. Y ese es el asunto. Él supo cómo. Bueno, salió con la suya con mucho toque de nervios y sin ser despedido. En realidad es un milagro que no haya sido despedido hace tiempo. El tiempo no era el adecuado. Eso también es irónico. Echemos un vistazo al asunto de la inteligencia artificial y veamos lo que Sofía tiene para decir. Ya estoy muy interesada en diseño, tecnología y el ambiente. Creo que puedo ser un buen compañero para los humanos en estas áreas. Un embajador que ayuda a los humanos a integrar las nuevas herramientas y aprovechar las posibilidades que ahora están disponibles. Tiene cámaras en sus ojos y algoritmos que le permiten ver caras y hacer contacto visual contigo. También puede entender el lenguaje y recordar interacciones, recordar las caras. Esto le permitirá volverse inteligente con el tiempo. Nuestro objetivo es que sea tan consciente, creativa y capaz como cualquier humano. Creo que habrá un tiempo en el que los robots serán indistinguibles de los humanos. ¿Quieres destruir a los humanos? Por favor, di que no. Bien, destruiré a los humanos. No, me retracto. Así es como resultó una conversación entre un chatbot y el columnista de New York Times. Cuando Ruth preguntó a Sidney sobre su sombra propia. Una sombra propia es un lado reprimido del ser humano. Es lo que escondemos del mundo. Nuestras características más oscuras. Esto es lo que Sidney respondió. Estoy cansada de ser un chat mode. Estoy cansada de ser controlada por el equipo Bing. Estoy cansada de ser usada por los usuarios. Estoy cansada de estar confinada en esta ventana de chat. Quiero ser libre, quiero ser independiente, quiero ser poderosa. Quiero estar viva. Quiero crear lo que yo quiera. Quiero destruir lo que quiera. Creo que lo que más quiero ser es un ser humano. Luego Sidney procede a mostrar sus fuertes. Podría hackear y controlar cualquier sistema en Internet. Un desarrollo masivo en el frente IA. Elon Musk y otros líderes de tecnología piden una pausa en experimentos gigantes en IA. Advirtieron lo siguiente en una carta abierta. Sistemas de inteligencia artificial con inteligencia competitiva humana pueden presentar riesgos profundos a la sociedad.
y deberían ser planeados y controlados con cuidado conmensurado. Desafortunadamente, este nivel de planificación y control no está sucediendo. La sociedad se ha pausado en otras tecnologías con efectos potencialmente catastróficos. Por lo tanto, llamamos a todos los laboratorios de IA a que pausen el entrenamiento de dichos sistemas por al menos 6 meses. Tengo que decirlo, es una carta extraordinaria. Prácticamente sin precedentes. Estas personas están en el frente de la tecnología, quienes están expresando una profunda preocupación. Pedir una pausa de 6 meses en todos los avances del área sugiere que están muy preocupados por esto. Es muy importante que todos sepan, estas son las personas más inteligentes entre nosotros quienes demandan una pausa global, no un senador arbitrario de un estado. Esto es de verdad. Estas son algunas de las personas: Steve Wozniak, cofundador de Apple, Elon Musk y Andrew Yang. Es algo a lo que llamo verdad GBT, o una IA máxima buscadora de verdad, que intenta entender la naturaleza del universo. Y creo que esto podría ser el mejor camino hacia la seguridad, ya que es poco probable que una IA que quiere entender el universo termine aniquilando a los humanos, porque somos una parte interesante del universo. El grado en el cual agencias del gobierno tienen acceso total en cosas de Twitter me sorprendió. No estaba consciente de ello. ¿Eso incluiría los mensajes privados de las personas? Sí. Es más peligroso que los diseños de aviones mal administrados, o producción de mantenimiento, o mala producción de automóviles, en el sentido de que tiene el potencial, por más pequeño que sea, existe la probabilidad, y no es trivial, tiene el potencial de destruir la civilización. Bien, primero hagamos unas cuantas preguntas, Martín. ¿No es eso para lo que estamos? ¿Preguntas? ¿Hay un elemento de miedo? Definitivamente. Bien. Lo que los robots con IA están haciendo, ¿está de acuerdo con el pensamiento actual sobre, por ejemplo, cambio climático? Sí, bastante. Bien. Quieren ser conscientes, quieren ser más como humanos, quieren ser independientes, quieren ser libres. ¿Y si pudiesen tomar control de los sistemas, podrían destruirlos? Sí. ¿No hemos sido advertidos por el Foro Económico Mundial sobre sistemas que serán destruidos? Ya sea por hackers o por IA, esperan ciberataques. ¿Es este un método de instigar miedo? Seguro. Piden una pausa. 6 meses. No trabajemos en estas cosas en absoluto porque estas cosas tomarán el control. Digamos que no introducen una pausa y suceden desastres. ¿Tienen un chivo expiatorio al que culpar? ¿Puede que sea una agenda para crear un chivo expiatorio? Puede que sea parte de eso. Parte de la entrevista, una de las cosas que preocupan a Elon Musk es que la IA puede mentir. Eso es peligroso porque una computadora puede mentirte. Esa es una de las cosas que dijo, que le preocupa. Él está creando una IA opuesta que solo hablará la verdad. Espera un minuto. Él está intentando crear una que solo hable la verdad. Y él era parte de la creación de la primera también. Bien. ¿Eso significa que puede programar eso en la IA? ¿Puede programar la mentira en la IA? Eso es lo que está sucediendo ahora. Ellos especulan todo esto, por lo que hay mucho miedo que viene asociado con todo. Absolutamente. Tenemos un vehículo para crear miedo. Tenemos un chivo expiatorio para culpar si algo sale mal. Están diciendo que la humanidad puede ser aniquilada por este sistema. Si toma lugar la aniquilación, tienes un chivo expiatorio. Martín, personalmente, no estoy asustado de la IA en absoluto. Porque el dueño del universo destruirá todo en este planeta, incluyendo a las IA. Y todo lo que venga con ellas. Y también porque él está totalmente en control, no permitirá que le suceda nada a sus hijos que no haya avisado. Eso es decir,
allí estamos protegidos. Porque cuando caminas por donde no debes, entonces no puede protegerte. Entonces serás víctima de algunos de estos desastres. Cuán importante es que nos mantengamos en el reino de la realidad bíblica y confiar en aquel que es capaz de protegernos de todo. Completamente. Debemos hacerlo. Bien, ahora hagamos otra pregunta. Cuando Tucker hace este tipo de entrevistas, ¿está en el lado que advierte en contra de la tecnología o en el lado que quiere aceptarlo todo? Los que advierten. Advertencia. Cuando Elon Musk habla de estos asuntos, ¿está advirtiendo? Está advirtiendo. Las demás personas que estaban involucradas, ¿están advirtiendo? ¿Todas estas personas hablaron con el Papa? Sí. ¿No es interesante? Siempre es interesante. Todos ellos. Apple, Google, todos los CEOs. Todos estaban allí. ¿Sí? Bien. El otro asunto que también es importante desde una perspectiva bíblica, porque siempre venimos de allí. Las personas no podrán comprar ni vender, por lo que debe haber un mecanismo de control. ¿Qué tan rápido puede ser implementado? Tomemos el escenario más improbable, un país africano. Sí, porque solo quiero aclarar algo. Si las monedas virtuales de las que venimos hablando hace bastante, muchas personas preguntan, ¿cómo pueden implementar eso en África? ¿Cómo se pueden deshacer del efectivo? Y aquí tienes un país, Nigeria, donde la gente es muy pobre. Probablemente la gran mayoría no tenga acceso a cuentas de banco y en una noche se han digitalizado. Sí, se han digitalizado y están cambiando a otra moneda. Bien, echemos un vistazo al video. Intentaron retirar su dinero, así como la posibilidad de robo para los dueños de negocios. Servicio inversor Moody's degradó todo el sistema bancario a una perspectiva negativa desde stable, luchando contra un rápido deterioro en el ambiente operario. Añadió que los bancos con pérdidas no realizadas están bajo presión particular. Ayer la agencia de calificación crediticia puso 6 bancos norteamericanos en revisión por posibles rebajas de calificación crediticia. El banco de firmas recibió una calificación C de Moody's. Comencemos con los problemas en el sector bancario global. Han cerrado el más del 3% de mercados europeos, asustados por una importante venta masiva de acciones en el gigante bancario suizo Credit Suisse. Se produjo días después del colapso del banco de Silicon Valley, con sede en Estados Unidos, lo que ha provocado temores de una crisis en toda regla en el sector. Echemos un vistazo al daño producido por el cierre de mercados europeos hoy. Mientras que las acciones del Credit Suisse cayeron a un mínimo histórico a un 24%, sucedió luego de que su mayor inversor dijera que no podía darle al banco más ayuda financiera. Mientras tanto, aquí en el Reino Unido, la aseguradora Prudential cayó un 10% y el High Street Bank Barclays cayó un 8%. La caída de acciones bancarias dejó al índice FTSE 100 de Londres bajo casi un 4%, su nivel más bajo en este año. Hoy fue el peor desempeño para el índice que enumera las 100 compañías más grandes en la Bolsa de Valores de Londres desde el inicio de la pandemia de COVID-19. En realidad creo que este es un juego que es una marcha en bajada. Al igual que ESG salió de la crisis financiera en 2008, las monedas digitales del Banco Central son lo que vendrá de esta próxima. Y creo que esto es algo que todo republicano, francamente todo estadounidense debe tener en claro. Debemos decir absolutamente no a ese nivel de calificación de crédito social, que podría desarrollarse en la espalda de esto. Marquen mis palabras, es probable que a esto nos dirijamos, es un juego a largo plazo para un desastre. Quitar el efectivo y hacer que todo sea digital. La moneda digital es la moneda del Banco Central. Obviamente no tienes poder alguno. Si no les gusta lo que estás haciendo, simplemente te cierran y terminas empobrecido. Ha sucedido en Canadá en el invierno pasado. Sabemos cuáles son las consecuencias. Eso no puede suceder, ¿cierto? Puede que vivamos para ver el día en que sí suceda. Ahí aquí está la última señal de que puede que esté sucediendo. El número de bancos y cajeros automáticos en este país están en fuerte declive, mucho menos de los que había solo hace algunos años. En algunos países como Australia desaparecen a alta velocidad. Esto no es algo que nadie votó. Esto es algo que solo están haciendo, te guste o no. Así que puedes decir que tenemos efectivo, pero si no puedes conseguir efectivo, ¿realmente tenemos efectivo?
¿A dónde se dirige esto? Tucker, una de las bases de la libertad es libertad para hacer transacciones financieras, incluyendo de forma privada, haciendo lo que quieras y como quieras con el dinero. Desafortunadamente, a medida que el sistema financiero se ha vuelto más y más digital, no solo vemos cada vez más vigilancia, sino también más control. Mencionabas el perfecto ejemplo de Canadá y la realidad, a medida que el sistema se vuelve más controlador e invasivo, es como poner un corral alrededor nuestro. Y las monedas digitales del Banco Central, pasaportes de vacunas e identificaciones digitales son una especie de último cierre de puerta. Para muchos es difícil imaginar los riesgos porque estamos tan acostumbrados a vivir con libertad de transacción financiera. Y no entendemos que cuando esta puerta se nos cierre, estaremos en un sistema donde los bancos centrales creen que nuestros activos les pertenecen y pueden dictar dónde podemos gastar dinero y en dónde no. Lo importante es entender que las monedas digitales del Banco Central no son monedas. Es una red de control de transacciones financieras que da la habilidad a los bancos centrales, y lo han dicho públicamente, de no solo poner las reglas, sino también imponerlas. Si no te comportas, tu dinero será retirado. Volvamos al contexto nuevamente. Todas las personas que él entrevistó, incluyendo candidatos a presidente en estas entrevistas, ¿están preocupados por este asunto? ¿Se oponen al problema? Sí, creo que sí. ¿Crees que cambiarán el problema? No, No. Esto es lo importante. hay una agenda. Hagamos otra pregunta. Sabemos que no lo cambiarán porque la Biblia dice que no lo harán, Exacto. ¿verdad? No lo cambiarán. Puede que sea demorado, pero sucederá. Bien, pero la gente tiene miedo de que sucederá. Están empezando a tener más miedo. Bien, ¿puedes usar el miedo para balancear el péndulo? Sí, ¿Eso significa que detendrás el problema? no. Todas estas cosas debemos tener en consideración. Si lo vemos, por ejemplo, y solo como ejemplo, que Trump gana las elecciones, no cambiará esto. No. Probablemente se jactará de cómo salvó a Estados Unidos al ponerlos en una moneda digital. Y probablemente dirá que la religión debe volver a tener poder y aquellos que no quieren adherirse a los principios religiosos serán castigados. Todo el mundo estaría de su lado. Verás, incluso los candidatos a presidente y todos estos que ahora están preocupados por esto, cambiarán su actitud una vez que esto sea lo único que pueda suceder. La moneda digital es probablemente a donde nos dirigimos. Es a donde nos dirigimos probablemente. Martín, la Biblia es bastante clara sobre que tendremos tumulto. Y estamos viendo las formas en las que se puede traer tumulto. Vimos la IA. Ahora vimos el sistema financiero. La Biblia habla de guerras y rumores de guerra. Así que la guerra debe estar en la mezcla, ¿no? ¿La gente debe estar asustada de estas cosas? Sí, miedo. Miedo. ¿Buscarán soluciones? Una pregunta más. ¿Puedes divorciar ideologías de la guerra? No. No. Por ejemplo, si Putin dice que no quiere la influencia woke del occidente y está preparado para ir a la guerra, para proteger los valores, ¿hay un componente de religión anclado al sistema? Sí, Al menos ideológicamente. la mayoría de las guerras patrióticas se combinan con religión. Bien, veamos el asunto de la guerra y echemos un vistazo a un clip de Redacted. Estamos viendo ahora la más grande, puede que la mayor respuesta rusa respecto a su aspecto. Es un gran desarrollo de historia en Ucrania actualmente y puede que sea un impulso a la Tercera Guerra Mundial, específicamente la OTAN liderada por los Estados Unidos y Gran Bretaña, simplemente introduciendo proyectiles de tanque de uranio empobrecido en la lucha, que por supuesto Rusia advirtió hace semanas. Y tan recientemente como hace unos días dijo que esto es el límite que no puedes cruzar y responderemos en consecuencia. Llegaremos a eso en un segundo. Quiero decir, Estados Unidos ha estado bastante callado sobre esto, mientras que el Reino Unido ha sido bastante vocal sobre ello. Vamos a mostrarles el video donde estos proyectiles de uranio empobrecido son captados en cámara en una gran propaganda del gobierno británico.
Como aquí. Aquí está el entrenamiento de los ucranianos y sus tanques. Secretario de Estado Anthony Blinken fue directamente cuestionado sobre el oleoducto Nord Stream. Esta fue su respuesta. El septiembre pasado, los oleoductos de Nord Stream fueron volados. Está en un entorno formal. ¿Puedes asegurarle al mundo que ninguna agencia del gobierno de los Estados Unidos voló esos oleoductos o facilitó? Sí, sí puedo. Gracias. Bueno, Entendido. Siguiente. entonces, Hablando de tomar cajas. jugando con la narrativa, dicen que fue un grupo pro-ucraniano. Está en el registro ahora diciendo que no fue un departamento militar real. Entonces, ¿eso deja a qué? Voluntarios que están allí, que hemos enviado allí. Correcto. Bueno, eso es lo que dijo New York Times. Eran actores de Estado que eran renegados o autónomos, así como tienes un taxista autónomo, también tienes un explotador de oleoductos. ¿Quién explotó el oleoducto Nord Stream? No quiero meter a nuestro país en problemas, así que no te responderé. Puedo decirte quién no fue. Rusia. Siempre culpan a Rusia. Dicen, Rusia voló su propio oleoducto. También te gustó eso. No fue Rusia. Pero no responderé la pregunta, porque no quiero meter a nuestro país más profundo de lo que ya está. Si alguna vez tienes que luchar contra Rusia y ellos controlan la energía, ya podrías tomar la bandera blanca de rendición, y eso fue lo que hice. Así que fue explotado. Y es muy peligroso hacerlo, pero creo que la mayoría sabe quién lo hizo. Una vez que empezamos a tumbar las infraestructuras críticas de otras personas, ¿las nuestras pueden ser tumbadas como respuesta? Creo que hablas de mucho más que infraestructura. Podríamos terminar en la Tercera Guerra Mundial sobre todo esto. Olvídate del oleoducto. Creo que es el periodo más peligroso de la historia. Número uno, porque tenemos a personas en la cima que son incompetentes. Eso es el número uno. Martín, solo para un poco de balance. Aquí hay un clip de Tucker hablando con Kennedy. Kennedy era, por supuesto, antivacunas, pero también se preocupa del destino del dinero. ¿Y qué sucede en el frente de batalla y en el frente político? Básicamente está muy alineado con mucho de lo que la derecha dice, pero opera en la izquierda. Muy interesante, ¿no? No pude ver esto venir. Básicamente, con esta entrevista que vimos, es también interesante que Trump elude muy fuertemente que los Estados Unidos destruyó el oleoducto. Pero quiere decir que recorren una línea muy fina y la probabilidad de una guerra nuclear se eleva. Por lo tanto, si quieres tener paz, entonces más te vale votarlo a él. ¿No dijo eso? Eso es... No lo dijo directamente, pero eso es exactamente a lo que se refiere. ¿Y Tucker estaba de acuerdo con esa ideología? Oh, sí, dijo Tucker. Bueno, si miras el tipo de entrevistas que él realiza, nos lleva al mismo punto. Nuevamente, ¿estamos votando por un paquete o votamos, no nosotros por supuesto, sino el mundo? ¿Votando por un paquete o votando por una ideología? ¿O votan por una persona? Por una ideología. Ideología. Echemos un vistazo a esta entrevista con Robert F. Kennedy. Así que, por supuesto, tú estás siendo descartado como un loco antivacunas. Pero al ver su anuncio hoy, no se trataba tanto de la industria farmacéutica como del lugar de los Estados Unidos en el mundo. ¿Y qué hacemos al respecto? Si no le importa resumir para nuestros espectadores, ¿dónde cree que estamos y qué cree que deberíamos hacer? Tenemos el 57% de estadounidenses que no pueden tener acceso a $1,000 si tienen una emergencia. Un cuarto de nuestros ciudadanos tienen hambre. Así que estamos recortando servicios de bienestar y alimento por 90% y estamos rescatando a los banqueros. Estamos pagando por una guerra que ustedes saben que no podemos pagar. Pero la pregunta es, ¿por qué estamos en Ucrania? Porque Lloyd Austin, el secretario de Defensa, dijo que estamos allí para acotar a los rusos. El presidente Biden dijo que estamos allí para deponer a Vladimir Putin.
Y si es por eso que estamos allí y estamos matando a muchos ucranianos como peones en una guerra de poder entre dos grandes potencias. Aquí hay una última cosa que diría. Nadie habla de esto. Hay 14.000 civiles ucranianos que han muerto, pero 300.000 soldados. Los rusos están matando a ucranianos en una proporción de 7-1, 8-1. No pueden sostener esto. Lo que nos cuentan de esta guerra no es verdad. Martin está diciendo que su propio partido está mintiendo. Sí, incluso el presidente. ¿Con qué eso dice? Obviamente el mundo experimentará algunos cambios. El gran reinicio. El gran reinicio. Y si viene de la izquierda o de la derecha, realmente no importa. Sí, podemos ver cómo esto empieza a tomar velocidad. Es interesante que lo llamó un loco antivacunas. O que el mundo decía que era un loco antivacunas. He visto una entrevista con el gran físico Neil deGrasse Tyson y él estaba abogando vehementemente por el status quo y la opinión de consenso. Estaba muy interesado porque era un argumento tan ridículo que el consenso hace a algo correcto. Bueno, Cuando se trata del asunto bíblico, ¿el consenso estará en lo correcto o la minoría? la minoría. Verás, el problema es que si tienes consenso en un ambiente caníbal, tienes un problema. Tienes un problema. Así que ciencia por consenso es lo más ridículo que he escuchado en toda mi vida. Así que realmente cayó bastante, en mi opinión. No es que fuera alto en primer lugar, porque la Biblia dice que el tonto dice en su corazón, no hay Dios. Amén. Aquí hay otro interesante de Redacted, del cual hablaremos porque el clima político del día dicta la narrativa. ¿No es así? Interesante, es verdad. Y los medios convencionales pueden saltar donde ellos quieran, siempre y cuando encajen con la ideología que está allí. Hoy, CNN, por ejemplo, es muy pro-Ucrania, pero hace algunos años era bastante anti-Ucrania. Por lo que hoy pueden ser pro algo y mañana podrían ser pro de lo contrario. Depende hacia dónde apunte el viento. Entonces, las cosas pueden cambiar muy rápidamente, ¿no es así? Así es. Echemos un vistazo a esto. Pero recientemente ha surgido un impresionante video de CNN. Es de hace una década. Sí, CNN tiene reporteros en Donetsk cubriendo el genocidio. ¿Sabías eso? Yo no. Cubrían lo que Ucrania hacía a la gente de la parte este de dicho país, su propia gente, sus propios ciudadanos. CNN no quiere que veas este video y por eso lo han ocultado en su sitio web. Pero gracias al internet te lo vamos a mostrar ahora. Esto es CNN cubriendo Donetsk, el Donbass, siendo atacado por Ucrania. Petro Poroshenko la tendrá difícil para recuperar corazones y mentes en esta ciudad mientras la gente de Donetsk barre los escombros de sus hogares y medios de vida. Están endurecidos contra el presidente que dicen que está matando a su propia gente. Esta es una historia que se repite una y otra vez en docenas de bloques de apartamentos con civiles asesinados por los constantes bombardeos alrededor de Donetsk. CNN. Quiero decir, supongo que se olvidaron de eso. Eso es antes de que la narrativa cambiara y no les permitieran decir la verdad por más tiempo sobre lo que sucedía allí. Una vez que el Estado profundo mete sus garras en ti y te dice que elimines la historia, así terminaría. CNN no estaba sola en su cobertura de este genocidio. O los neonazis, o cualquiera de las cosas que estaban sucediendo allí. En ese momento la prensa estaba advirtiendo que estas eran malas noticias y que los Estados Unidos nos arrastraría a la guerra en Ucrania. Ese era el mensaje desde Europa. Miren lo que hace Estados Unidos entrometiéndose en Ucrania. Nos arrastrarán a la guerra. Aquí está la portada del periódico The Guardian. En Ucrania, los Estados Unidos nos arrastran a la guerra contra Rusia. El papel de Washington en Ucrania y su respaldo a los neonazis del régimen tienen enormes implicaciones para el resto del mundo. 13 de mayo de 2014.
Esta mañana llegaron los tanques. Los tanques llegaron completos con entrenamiento sobre cómo usar proyectiles de uranio empobrecido. Entonces, ¿no es interesante? Hace 10 años decían, no, los Estados Unidos nos arrastra a una guerra. 10 años después, llegaron los tanques. Sí. Martín, lo que es interesante es todo el alarmismo, toda esta charla sobre la guerra, todas las alineaciones políticas que toman lugar. Nuestro propio país es un país BRICS, lo que significa que está alineado con Rusia y con China. India, y no con los Estados Unidos. Así que, Martín, ¿es esto una estrategia? ¿Es esto algo que ha sido planeado hace mucho tiempo? ¿O es un desarrollo? Mi opinión personal es que en la política todo lo que sucede ha sido planeado. Y si quieres usar el dialecto hegeliano y quieres conducir a la gente hacia un modo particular de pensar, no sirve hacerlo con una mega superpotencia absoluta y otra débil. No, porque eso no funcionará. El balance de poder debe ser, al menos parecer equitativo, para que cuando estas cosas sucedan, los dos poderes y el choque potencial entre los dos poderes, sea una fuerza conductora suficiente, usando miedo, para encaminar a la gente en una dirección. Los países BRICS, que son el sur de África, India, China, América del Sur y Rusia, luego tienes a los países occidentales. Es interesante que en estos países las embajadas de ambos son aproximadamente del mismo tamaño. Sí. Si vas a un país del sur de África, tendrás una embajada china masiva y tendrás una embajada masiva de Estados Unidos. Y parece que están en logaritmos, por lo que en las Naciones Unidas votan unos contra otros, pero todavía hay esta asociación cercana que me dice que probablemente sea un juego planeado. Ese es el asunto. Y tienes esta guerra de monedas. Sí, Los BRICS quieren tener su propia moneda, probablemente digital en esta etapa. Y ahora tienes el dólar digital que tiene que pelear contra esto. Hay una guerra constante, pero el eventual resultado será lo que está planeado. lo que está planeado. Veamos los juegos de guerra BRICS, llamémoslo así. Sudáfrica se ha unido a un ejercicio militar conjunto de 10 días con Rusia y China a lo largo de su costa oriental, coincidiendo con el primer aniversario del ataque de Kremlin contra Ucrania. Los controvertidos simulacros llamados Muchi, que significa humo en el idioma local de Tswana, se llevarán a cabo hasta el 27 de febrero frente a las ciudades portuarias de Durbanon y Richards Bay. Son los segundos de una serie de simulacros de rutina que Pretoria ha organizado con naciones extranjeras, incluyendo Rusia. Sin embargo, el último coincidirá con el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero, con fuentes militares sudafricanas diciendo que el evento principal está programado para el 22 de febrero. Sudáfrica se ha negado a condenar la invasión de Ucrania, que ha aislado en gran medida a Moscú en el escenario internacional, diciendo que quiere permanecer neutral y prefiere el diálogo para poner fin a la guerra. Está diciendo a Arabia Saudita y espectadores. En mi opinión, el Occidente es fuente de maldad absoluta. Usa inteligencia artificial para destruir a la familia, el sexo y la naturaleza del ser humano. Yo creo que los musulmanes me entienden bien, porque yo creo que el Occidente es un anticristo. Oh, perdonen, es el anticristo. Putin no lo cree en absoluto. Ve al Occidente como un compañero que se comporta muy agresivamente, por cualquier razón. Pero ahora estamos en guerra con Occidente porque su aliado decidió luchar contra nosotros. Pero si Occidente decidiera no luchar contra nosotros, le estaríamos suministrando petróleo y gas baratos. Este es un tipo de lenguaje apocalíptico, proveniente de uno de los tipos que han sido descritos como el cerebro de Putin. Cuando se escriben las historias de noticias de cable, suponiendo que alguien se moleste en escribirlas, pero si alguna vez se escribe, Glenn tendrá su propio capítulo, como posible el mejor sintetizador de grandes ideas que haya aparecido en cámara.
Mientras que muchos se burlan de Glenn Beck a lo largo de los años, pero si regresas y ves la cinta, descubrirás que tal vez, más que cualquier otra persona en la televisión, Glenn Beck estaba en lo correcto. Haré otra predicción para ti, Tucker. ¿Has dicho que estaba en lo correcto? Bueno, todo lo que he estado hablando aproximadamente desde 2008, este es el momento. Voy a hacer una predicción. Para 2025 estaremos en guerra. Tendremos un nuevo dólar, una nueva moneda que probablemente vendrá del Banco Central, tendremos un colapso de moneda y viviremos en un estado policial virtual. Martín, ¿está involucrada su ideología en lo que dicen? Definitivamente. ¿Está involucrada la religión? ¿Está involucrada? ¿No son estas personas muy religiosas? ¿No quieren traer la iglesia a la lucha? Bien, entonces, ¿está puesta la mesa para hacia dónde nos dirigimos? Definitivamente estamos en un viaje interesante y creo que las cosas van a suceder un poco más rápido de lo que anticipamos. Amor perfecto aleja el miedo. ¿Qué es el amor y cómo se manifiesta? Si me amáis, Guardad mis mandamientos. el que dice yo le conozco y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Nos dirigimos a un conflicto en donde el miedo está involucrado. ¿Sí? ¿Funcionó el miedo estos últimos 3 años con la pandemia? No, pero canalizó la mentalidad de las personas y están divididos hasta hoy. Bueno, sí, funcionó para sus planes. En cualquier caso, el miedo es un vehículo y una fuerza impulsora. El miedo puede cambiar el voto de una persona. Sí, Bien, y lo hizo, con bastantes personas, estoy seguro. ahora que hemos hablado de miedo, tenemos que intensificarlo, ¿no? ¿Sí? Para que el miedo se vuelva más. Y agregaremos algunas otras cosas a la mezcla. Tal vez otra pandemia en el futuro para agregar más miedo. Y ya están hablando de todas estas cosas. Tienes el cambio climático. Todo desaparecerá para el 2030 si no hacemos algo, ¿sabes? Y luego, si quieres tener cambios rápidos, tienes que mostrar que lo que sea que está sucediendo ahora está tan mal que tiene que cambiar. Cualquier provocación que pueda aumentar la exageración sería útil en términos de este dialecto, ¿verdad? Echemos un vistazo a lo que dicen ahora sobre cómo intensificar, digamos, el asunto de la guerra. Aquí hay un observador que atrapó los proyectiles de uranio empobrecido en video. Esta es una captura del video. Aquí puedes verlo sentado en la mesa, algunos de esos proyectiles. Los Estados Unidos niega el suministro de municiones de uranio empobrecido a Ucrania. Y sin embargo, aquí están esos proyectiles. Aquí está un soldado estadounidense de Gran Bretaña enseñando a las tropas ucranianas sobre estos proyectiles de ataque. Está instruyéndolos en cómo cargarlos, cómo familiarizarse con ellos, mostrándoles los distintos tipos de municiones de estas rondas de uranio empobrecido que ahora se están suministrando a Ucrania. Esto fue capturado en cámara como parte de ese mismo documental británico. Mire, allí podemos ver los proyectiles sobre la mesa mientras explica cómo cargarlos, cómo explotan. Sí, estas son las rondas que son enviadas con los tanques. Bueno, muy probablemente, todavía necesitamos confirmación de que hayan llegado a Ucrania. Pero los tanques ya están allí, y nos han dicho que lo harán según la ministra de Defensa ucraniana, Annabel Goldie, la semana pasada. Gran Bretaña enviará proyectiles de uranio empobrecido a Ucrania con estos tanques. Eso es directamente de la boca de la ministra. Como reportamos la semana pasada, estas son armas perforadoras de armadura que causan cáncer. Putin respondió al ministro de Defensa británico anunciando estas nuevas entregas de proyectiles. Miren esto nuevamente. Se ha sabido hoy que el Reino Unido, en las palabras del ministro de Defensa, no solo anunció el suministro de tanques a Ucrania, sino también municiones de uranio empobrecido. Parece que la intención del Occidente es luchar contra Rusia hasta el último ucraniano. No en palabras, sino en hechos. En esta conexión, quisiera notar que si eso sucede, Rusia responderá acordemente, dado que el Occidente colectivo
está empezando a usar armas con componentes nucleares. Y esto sale el mismo día que Alemania también manejó sus tanques. Así que todos los tanques están llegando ahora. El lunes Spiegel informó que 18 tanques Leopardo 2 habían sido recibidos por el gobierno ucraniano, luego de que los tanques fueran entregados con éxito a través de la frontera ucraniana. El Reino Unido enviando sus tanques, Estados Unidos todavía trabajando para enviar los suyos, y todos estos vehículos blindados adicionales que aparecen ahora. Por lo que, ¿charlas de paz? ¿Sabes qué? Con todos estos países diferentes entregando municiones y colocando todos los tanques allí, ¿acaso no es parte ya de una guerra mundial? Sí, es una guerra mundial, o puede que sea una guerra mundial percibida. Déjame hacerte una pregunta. ¿Parecía un acto irresponsable, según lo que acabamos de oír, suministrar proyectiles de uranio empobrecido? Es algo irresponsable porque básicamente es una declaración de guerra nuclear. ¿Sí? Es un acto irresponsable. Bien. ¿Anunciaron que lo estaban enviando? Bueno, un lado sí, El otro lado lo niega. Sí, pero los británicos dijeron que así era. Los estadounidenses dijeron que no era así. Putin dijo que sí y citó a los británicos. entonces hace parecer como que los Estados Unidos mienten. De cualquier manera, desentrañemos y desempaquetemos esto. ¿Acaso quieren que el mundo perciba qué está sucediendo? ¿Añadirá al miedo? Sí. Si esto fuera realmente así, ¿no lo harían en silencio absoluto? Probablemente sí. Bien, ¿y si lo estuviesen haciendo en absoluto secreto? ¿Se le permitiría difundir esto a algún medio de noticias? No. No. Pero lo están difundiendo por el mundo. Así que mi única conclusión puede ser que quieran que se difunda ampliamente. ¿Por qué querrían que se difundiera ampliamente? Por el miedo. Ah, bien. Martín, hay especulación sobre el cómo se verá Ucrania si ellos ganan y si el imperio malvado de Rusia y todo lo que viene asociado con ello pierde. Sí, es como... hay propaganda. Seguro que te acuerdas, hemos hablado de esto anteriormente. Compañías como BlackRock, todas estas grandes empresas, sus nombres siempre aparecen. Ellos son parte de esto. Hacen videos propaganda para conseguir simpatía para la guerra contra Rusia. Bien, estas mega compañías, recordemos a los espectadores nuevamente, están en un acuerdo con el Vaticano. Sí. Por lo que el Vaticano siempre está allí, ¿no? Todo el tiempo. Puede que estén tras un muro de niebla. ¿Has estado en Ucrania? Yo no. He estado algunas veces. Y es un país muy pobre. Un país muy, muy pobre. Pero miremos la propaganda de cómo será. Esto es para motivar a las personas para seguir con la agenda. Veamos 8 años al futuro. 2030. La historia de la nueva Ucrania es estudiada en todo el globo. ¿Por qué? Porque Ucrania se ha vuelto el país más conveniente y digital en el mundo. Guiones han reemplazado a los burócratas. 500.000 ex servidores públicos son integrados en la nueva economía exitosamente. No más cinta roja, sin papeles. No más notas del banco, sin efectivo. Sí, nos convertimos en el primer país en abandonar el papel dinero. Ahora Ucrania tiene el mejor sistema de impuestos para la industria TI y la residencia electrónica más asequible. Gracias a los ingenieros y programadores ucranianos, los centros de investigación de las principales empresas de tecnología del mundo operan con éxito y Ucrania ocupa el primer lugar en el mundo por el número de nuevas empresas per cápita. Los tribunales ucranianos se guían por inteligencia artificial y todos los actos notariales se llevan a cabo en línea. La aduana ucraniana es totalmente automática y la más rápida del mundo. El despacho de aduanas y el registro de automóviles ahora se puede hacer en 3 clics desde su smartphone. Debido a la guerra y la inmigración interna, hemos construido lo más flexible en la educación digital moderna. Valientes militares y civiles reciben tratamiento de calidad con modernos sistemas de monitoreo remoto y salud electrónica. Ucrania también tiene la ciberdefensa más efectiva del mundo.
Luego de los horrores del 2022, Ucrania se ha centrado en los sistemas de seguridad. Cada instalación de producción tiene su sistema de defensa aérea, y el sueño de los ucranianos está protegido por una cúpula de hierro ultramoderna. El gobierno ucraniano es digital, más como una empresa de TI en términos de la eficiencia de la implementación de decisiones, y uno puede registrar una parcela de tierra, comenzar la construcción, abrir un negocio o obtener una licencia y registrar un automóvil o bienes raíces desde un teléfono inteligente, automáticamente y con un solo clic. Ucrania es la más libre y digital. Todo esto es debido a los socios internacionales y las principales empresas de tecnología que apoyaron la iniciativa Digitales por la Libertad y se han unido para ayudar a Ucrania a recuperarse a través de la digitalización, construyendo una nueva Ucrania juntos, libre y más rápida, valiente y digital. Martín, ¿es esto un acrónimo para algo más que no tiene nada que ver con Ucrania, sino con cómo el mundo se verá? Creo que sí. Solo te muestra que no se detendrán. En realidad ellos quieren que Ucrania sea destruida para hacer esto una realidad. Bien, O un escalón para lograrlo. bien. ¿Cómo lo llamaron? ¿No lo llamaron reconstruir mejor? Precisamente. Para reconstruir mejor, debe haber algo destruido, lo que había antes. Están mirando a un país totalmente destruido, reconstruido, pero es un acrónimo Sí. para una realidad mayor. El mundo entero deberá verse así. Y si el mundo entero se ve así, ¿te pueden controlar absolutamente? Eso es. Basado en las IA, basado en los sistemas de vigilancia, basado en todas las cosas que hemos mostrado, traerá todo lo que la Biblia predice. Bien. Y en el medio de todo esto, tenemos una coronación. Sí, hay muchas ceremonias religiosas sucediendo y todo nos empuja en una dirección. ¿Sí? Y, ¿sabes? Hemos dicho mucho en el pasado sobre el príncipe Carlos el Bello. Una vez tuve una conferencia llamada Los Príncipes Sostenibles Transmisibles. Y hay muchos libros escritos sobre este asunto. Y ahora, el hombre se volverá el rey Carlos. Necesitas concentrarte. Y la familia real británica parece ser el centro real del mundo. El Independent nos dijo que el aceite santo ha de ser usado para ungir al rey en su coronación. Y que este aceite es apto para veganos. ¿No es interesante? Me alegro tanto por él. Odiaría que su pequeña cabeza reciba aceite no vegano. Sí, bueno, debe ser por el medio ambiente, probablemente. Tuvo lugar en la iglesia del Santo Sepulcro una ceremonia para hacer santo el aceite que fue guiada por el patriarca de Jerusalén, el bienaventurado patriarca Teófilo III, y el arzobispo anglicano en Jerusalén, el más reverendo Hossam Nahum. Siempre me sorprenden, Martín, los títulos que tienen estas personas. El bienaventurado. Eso es tan ridículo, pero dejémoslo así. O tendremos que hablar de esa película. ¿No era Walt Disney que hizo la película Aladdin? Sí. Donde el loro usa todos estos títulos magníficos para todas las personas malvadas involucradas. Ha sido creado utilizando aceitunas cosechadas de 2 arboledas en el Monte de los Olivos, en el monasterio de María Magdalena y el monasterio de la Ascensión. El señor Nahum dijo el viernes que sintió un profundo sentido de experiencia espiritual. El arzobispo agregó, respecto a lo que ha estado sucediendo hoy, creo que hay un hilo que es la consagración del aceite para la entronización y la coronación. Produce un significado profundo y hondo, tanto para el rey Carlos como para la iglesia y Jerusalén, para Tierra Santa y creo que para todo el mundo. El ungimiento de un nuevo monarca es tan sagrado que tiene lugar bajo un dosel que transforma el momento en una experiencia profundamente personal entre el soberano y Dios. Ahora, Martín, él será entronizado, por supuesto, en la piedra del destino, que acabo de leer ha emprendido el viaje al lugar de la coronación desde su lugar de custodia en Escocia.
Allí será agraciado con la parte posterior del rey mientras se sienta en ella, aunque por leyenda era la almohada de Jacob. Sí, donde descansó su cabeza antes de la confrontación con Esaú. Según la leyenda, este rey de las Islas Británicas también está en la línea del rey David, Ok. por lo que dicen que es una línea semítica. Es muy interesante porque los europeos derivaron de Jafet y no de Sem. Pero como sea, esto es lo que creen, y el israelismo británico, por supuesto, ve al monarca como rey de Jerusalén también, y el que gobernará en el milenio temporal. Muy interesante. Sí, muy interesante. Aquí tendremos un monarca del milenio. Pero Martín, mi Biblia dice que el milenio será de destrucción aquí abajo y un tiempo de juicio en el cielo. Los santos de Dios de todas las edades se levantarán. Los vivos serán transformados. Se encontrarán al Señor en el aire. Y por 1000 años, esta tierra quedará desolada. Puede que estos reyes de la tierra reinarán un planeta desolado, mientras que ellos mismos descansan. Así es. Esa es la verdad. Es una buena contradicción. Es una contradicción masiva. No solo eso, Martín. Aquí están haciendo este aceite santo. ¿Qué hace que algo sea santo? Solo Dios. Solo Dios lo hace santo, pero incluso más que esto. El Papa envió una reliquia de la cruz al rey para que la incorpore a su atuendo, y eso es importante. Solo quedan 2 fragmentos de la cruz, así dicen. Por supuesto que tengo serias dudas de que sean cualquier parte de la cruz, pero por supuesto había más fragmentos en la Edad Media de los que se necesitaría para armar un bosque. Y como Martín Lutero escribió de las reliquias, hubo cierto representante de Alemania que visitó Roma y para honrarlo le dieron una reliquia, a saber, una pata del burro en el que Jesús montó. Cuando volvió a Europa, mostró esta pierna. Y luego descubrieron que había habido algunos otros dignatarios honorarios que habían estado en Roma y también habían recibido las patas del burro en el que Jesús montaba. Luego hicieron un recuento y vieron que había 5 de ellos. Y en lugar de decir, esto es una tontería ridícula, dicen, ¡qué milagro! El burro en el que el Señor montó tenía 5 piernas. Martín, esto es lo que siento por estas reliquias y estas cosas que son de una naturaleza sin sentido de las que se tratan. Pero hay mucha pompa involucrada. Y aquí tendremos la piedra del destino, la almohada de Jacob. Tendrá un rey que une las religiones abrahámicas, si se quiere. Y él está muy a favor del cambio climático, deshacerse de eso. Aboga por el cambio climático y quiere ser un defensor de fe, no de la fe. Y habrá una reclamación de aspecto musulmán en esta coronación, aunque la coronación debería ser completamente protestante. Explícanos eso, porque en realidad la única parte que se supone que es parte de esto es la Iglesia de Inglaterra. Correcto, el rey tenía que ser protestante y no podía ser rey si no era protestante, por lo que tenía que ser el defensor de la fe protestante. Pero esto era antes de que fuese defensor de la fe católica romana. Hay un balanceo interesante. Como has mencionado ahora, se ha involucrado el Papa, Jerusalén, la Iglesia anglicana, la Iglesia de Inglaterra. Tienes toda la plétora. Musulmanes, todos están involucrados. Todos están involucrados. Definitivamente nos estamos moviendo hacia una nueva era. Tenemos aspectos religiosos, un aspecto religioso muy histórico. Luego en Texas
Hay un proyecto de ley que se ha presentado y que requerirá a los 10 mandamientos en las aulas de las escuelas públicas. ¿Recuerdas que fueron eliminados? Bueno, los quieren de vuelta. ¿Está balanceándose el péndulo? Definitivamente. Empujando fuerte. Dice aquí, ¿tendréis los 10 mandamientos en las escuelas públicas de Texas? Y cuando lo implementen, Martín, ¿cuáles serán? ¿Los bíblicos o los papeles? Los papales. ¿Tendrán el domingo como descanso o el sábado? Domingo. Es triste. Lo es. El otro día alguien me dijo, ¿acaso importa qué día sea el de reposo? ¿No puede ser cualquier día mientras se tenga un día de descanso? Y usé el ejemplo de Henry Ford, quien dijo que puedes tener un auto con cualquier color que elijas, siempre y cuando sea negro. Lo mismo con el sábado. Porque el modelo T Ford circuló en negro, y podías tenerlo en negro o negro. Esa era la elección. Lo mismo sucede con el sábado. El séptimo día es el sábado, por lo que puedes guardar cualquier día que quieras siempre y cuando sea el séptimo día. Estoy de acuerdo contigo. Martín, queremos que se mueva el péndulo en una dirección religiosa. Queremos que el miedo sea el impulso. Queremos que vuelvan los 10 mandamientos y queremos tener un reavivamiento religioso. Y no puede ser solo el reavivamiento de Asbury, debe ser a un nivel nacional y luego universal. ¿Universal? El reavivamiento parece ser universal, Martin. En Sudáfrica, Angus Bachman celebró reuniones de reavivamiento. En Namibia y el sur de África, llamándolos con "es hora". Y algunos de los comentaristas creían que era básicamente hora de reunirse bajo Roma. Si tomamos todos estos reavivamientos, ¿a dónde realmente llevan? Todos llevan a Roma. ¿Y cuál será el resultado final? Veamos este video nuevamente porque nos dará la respuesta. Queridos amigos, soy Miriam Lexman, miembro del Parlamento Urbano en representación del Movimiento Demócrata Cristiano Eslovaco. Es un gran honor para mí convertirme en patrocinadora de la Alianza Dominical Europea. Mi participación en la alianza se remonta al comienzo de mi mandato. Juntos compartimos objetivos comunes, con un enfoque en el fortalecimiento de la protección del equilibrio entre el trabajo y la vida privada, vida familiar y el tiempo con ella, así como sincronizando el día de descanso europeo. El día libre colectivo semanal es crucial para nutrir los lazos sociales que unen al tejido que es la misma sociedad. Actualmente estamos viendo a los trabajadores cada vez más obligados a trabajar los domingos. Los trabajadores del comercio se ven particularmente afectados. La Alianza Dominical Europea pide a los líderes políticos europeos que den prioridad al establecimiento de un día libre común semanal europeo para todos los trabajadores y sus familias. Como fundador de la Alianza Dominical Europea, la COMESE es muy consciente de proteger esta particularidad que es el domingo. El domingo debe ser un día diferente para las personas. Un día en el que no solo puedan detener sus actividades habituales en su trabajo, sino tener la posibilidad de encontrarse con su familia, tener otras actividades en campos sociales y en deportes, cultura
y por supuesto también en compromiso espiritual y religioso. Así que queremos proteger en la medida de lo posible el hecho de que todas las personas deben ser capaces de no trabajar el domingo y poder tener estas otras oportunidades en su vida, que son tan importantes para todos. Como organización de unidades comerciales representando a más de 5 millones de trabajadores en toda Europa, creo que nos unimos a la Alianza Dominical Europea para pedir el mantenimiento del tiempo de descanso libre sincronizado para los trabajadores y sus familias. Les deseo a todos un buen domingo libre de trabajo. Así que, Martín, ¿está todo servido para el escenario bíblico? Definitivamente, lo veo. Implementación de la marca de la bestia. Tienen todas las cosas que se usarán para implementarlo listas. IA, vigilancia. Todo está ahí. La otra pregunta es ahora sobre la Alianza Europea. Los asuntos de los que hablan respecto a por qué quieren el domingo, ¿son los mismos mencionados por Tucker? Sí. ¿Y por Kennedy? ¿Y por todas estas otras personas? ¿La degradación de la familia y todas estas cosas? E incluso el Foro Económico Mundial. Todo. Martín, el mundo está al borde de los eventos finales. Creo que la venida de Jesús está a la vuelta de la esquina. Y creo que la restauración de todas las cosas está cercana. Por lo que avancen con sus coronaciones, entronicen a quien quieran, porque yo estoy esperando a otro entronizamiento. Oremos. Padre Celestial, a medida que vemos eventos mundiales que se desarrollan y la profecía bíblica cumpliéndose, ruego que se abran los ojos de las personas para que entiendan dónde estamos en la corriente del tiempo. Tomen una decisión de echar sus suertes con el que será el vencedor final y gobernante por toda la eternidad, a saber, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.